Comentario de Primera de Reyes capítulo 9. ¿El éxito te alejará de Dios? Asegura tu futuro. El pacto renovado. El precio del poder. Versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra del templo, comenzada en el 4º año de Salomón, capítulo 6, 1, se completó. 7 años más tarde, en su 11º año, capítulo 6, 38. La edificación del palacio llevó otros 13 años, cap 7, 1. De modo que el programa de Salomón que incluía la edificación del templo y del palacio le llevó 20 años, capítulo 9, 10, segunda de Crónicas 8, 1, habiéndose completado en el 24º año de su reinado. Surge una pregunta en cuanto al significado exacto de las palabras, cuando Salomón hubo acabado. ¿Significa esto que no fue hasta la terminación del periodo de edificación de 20 años cuando el Señor se le apareció con el mensaje de que había oído la oración que ofreció en la dedicación del templo? Si es así, entonces, ¿cuándo fue consagrado el templo? ¿Poco después de que se terminara, o después de 13 años cuando se hubo completado todo el programa de edificación? Si el templo fue consagrado poco después de su terminación, ¿esperaría 13 años el Señor antes de decir a Salomón que había contestado su oración? ¿O pudo haber sido que se efectuó la consagración 13 años después de haberse terminado el templo? No podemos contestar estas preguntas con absoluta certeza debido a la brevedad del relato. Sin embargo, parece que la respuesta a la oración de Salomón le vino poco después de que elevara esa plegaria. Ver Profetas y Reyes, página 31. Versículo 2. La segunda vez. La primera vez Dios se había aparecido a Salomón en un sueño nocturno, en Gabaón, en los comienzos de su reinado, capítulo 3, 4 al 15. Otra vez le dio una visión nocturna, Profetas y Reyes, página 31, pero este mensaje presenta un contraste con el mensaje de la visión anterior. En la primera, predominaron una promesa y un estímulo, capítulos 3, 12 al 14, capítulo 6, 12 y 13, ahora otra vez hubo promesas y aliento, pero también hubo solemnes amonestaciones en cuanto a los tristes resultados que traería la transgresión. Versículo 3. He oído. Dios aseguró a Salomón que había oído sus palabras de ferviente súplica, con las cuales había hecho todo lo que pudo a fin de animar al pueblo para que fuera fiel a Dios y a sus mandamientos. El Señor recompensó su espíritu y su propósito, y ahora le aseguró de nuevo el favor divino. Con cuánta frecuencia el Señor da a sus hijos expresiones renovadas de confianza, nuevas vislumbres desde lo alto, encomio por los servicios de días anteriores y promesas de buena voluntad y bendiciones para los días venideros. Yo he santificado. Solo Dios puede santificar. Su presencia hace santas las cosas. El templo era santo porque Dios estaba allí. Por afuera tenía la apariencia de una construcción edificada por las manos de los hombres con madera y piedra, un lugar esplendoroso y bello. Pero ahora era una casa santificada y sagrada, adornada con la presencia invisible de un Dios santo. Las cosas santas solo se perciben espiritualmente. Los hombres de corazón endurecido quizá no vean diferencia entre lo sagrado y lo profano. El santo sábado, la palabra de Dios, la casa de culto, pueden parecerles que no son diferentes de las cosas terrenales de todos los días. El cielo puede estar muy cerca, pero no lo disciernen. En el énfasis que se pone en esta visión en esta casa que tú has edificado, este lugar, segunda de Crónicas 7, 12, se sugiere que la visión fue dada dentro del predio sagrado del templo, así como el sitio de la primera visión. Fue el lugar alto principal de Gabaón, donde Salomón había ido a sacrificar, capítulo 3, 4. Para siempre. No era el propósito de Dios que alguna vez fuera destruido el templo de Jerusalén. Si el templo hubiera permanecido en santidad, se habría mantenido para siempre. Si Israel hubiera continuado siendo fiel al Señor, la presencia y el nombre divinos habrían estado allí para siempre como un testimonio ante todo el mundo de que Israel era el escogido del Señor, su especial tesoro, sobre todos los pueblos. Éxodo 19, 5, ver Profetas y Reyes, página 32. En cuanto al significado de para siempre, ver Éxodo 12, 14. Versículo 4. Si tú anduvieras. Todas las promesas de las bendiciones de Dios están condicionadas por la obediencia. No puede ser de otra manera. Tanto las leyes de la naturaleza como las que gobiernan la conducta moral son leyes de Dios, y cualquiera que viola esas leyes peca contra sí mismo. Todas las leyes de Dios son para beneficio del hombre y del mundo en que vive. Cuando se violan esas leyes, el inevitable resultado es pesar, enfermedades, dolores, desgracias y muerte. Esto es cierto tanto para los individuos como para la nación, para la comunidad, para el mundo.
El sendero de la obediencia es el único de paz y prosperidad, de vida y salud. El bienestar de la sociedad, la paz de la nación, la esperanza del mundo, todo requiere que los seres humanos aprendan la sabiduría y el valor práctico de la obediencia a cada orden de Dios. Cuando Israel todavía era próspero y Salomón era joven aún, Dios hizo bien claro que la transgresión no traería gozo sino dolor, no traería bendiciones sino desastres y muerte. Versículo 5. Israel para siempre. Dios no eligió a los hijos de Israel con el propósito de rechazarlos más tarde, ni escogió a David con el fin de abandonar después a su casa. Cada elección de Dios es sabia y detrás de ella hay razones básicas que prueban que es buena. Fue su plan que el trono de David y la nación de Israel se establecieran para siempre. A pesar del fracaso de los descendientes de David y de Israel según la carne, todavía se cumplirá el propósito de Dios mediante el Israel espiritual, Romanos 2, 28 y 29, Romanos 4, 16, Gálatas 3, 29, y por medio de Jesús el Hijo de David, Miqueas 5, 2, Hechos 2, 34 al 36, Romanos 1, 3. Versículo 6. No guardaréis. El que no guarda los mandamientos de Dios, le da la espalda al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, primera de Juan 5, 3. Los verdaderos hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios no porque estén forzados a hacerlo, sino porque lo desean, no por temor a Dios, sino por amor a Dios. Versículo 7. Cortaré a Israel. Dios es santo, y el pecado no puede permanecer en su presencia. Cuando los hombres pecan, se separan de Dios y de la vida y las bendiciones. Mediante sus profetas, repetidas veces el Señor advirtió a Israel de las trágicas consecuencias de la transgresión, y sus solemnes amonestaciones parecen haberse multiplicado en los días finales de la historia de Israel y de Judá cuando la transgresión acarreó la condenación del pueblo, Isaías 1, 19 al 24 y 28, Jeremías 7, 9 al 15, Ezequiel 20, 7 al 24, Daniel 9, 9 al 17, Oseas 4, 1 al 9, Amós 2, 4 al 6, Amós 4, 1 al 12, Miqueas 1, 3 al 5, Sofonías 3, 1 al 8. Por proverbio. Ver Deuteronomio 28, 37. Las desgracias y el vituperio que han caído sobre Israel durante siglos son un trágico cumplimiento de esta amonestación. Versículo 8. En estima. Hebreos, Elión, lo más alto, lo más encumbrado. Probablemente en el sentido de ser un ejemplo conspicuo. En siriaco y en árabe dícele, Jin, ruinas. Versículo 9. Que había sacado. La forma bondadosa en que Dios liberó a Israel de Egipto debería haber sido un poderosísimo motivo para que los israelitas se mantuvieran fieles a él. La ingratitud de Israel y su necedad al abandonar a un Dios tal y volverse a la adoración de ídolos, habían de ser reconocidas por el mundo como una causa justa para el castigo que cayó sobre este pueblo. Versículo 10. 20 años. Estos 20 años comienzan con el cuarto año de Salomón, capítulo 6, 1, cuando él principió a construir el templo. Incluyen los 7 años empleados en la obra del templo, capítulo 6, 38, y los 13 años durante los cuales fue edificada su propia casa, capítulo 7, 11. Versículo 11. Oro. El oro que Hiram dio a Salomón quizá no fue entregado en el tiempo cuando se construyó el templo, sino probablemente fueron los 120 talentos mencionados en el versículo 14. Después de 20 años de edificación, sin duda estaba muy agotada la tesorería de Salomón, y éste recurrió a Hiram, quien puede haber convenido en entregarle oro a cambio de algunas ciudades. Salomón dio a Hiram. Esas ciudades no se mencionan en el pacto hecho entre Salomón e Hiram, por el cual éste debía proporcionar madera y mano de obra para las tareas propias de la edificación del templo, y en cambio debía recibir ciertas cantidades de alimentos. Primera de Reyes 5, 5 al 11. Tampoco se dice nada en el convenio original de que Hiram daría oro a Salomón. Ciñéndose estrictamente al código mosaico, Salomón no tenía derecho a ceder esas ciudades. Levítico 25, 23. Pero así son las necesidades creadas por una política mundana, determinan que las disposiciones de la ley fácilmente sean puestas a un lado. Galilea. El nombre, Galilea, significa círculo, y se refiere al distrito mencionado 2 veces en el libro de Josué, en el cual estaba situada la ciudad de Cedes, Josué 20, 7, Josué 21, 32. La región estaba al noroeste del mar de Galilea. La porción oeste de este territorio estaba cerca de las fronteras de Tiro, por lo que se ajustaba bien a los propósitos tanto de Hiram como de Salomón.
parece que en el tiempo en que se hizo el pacto, esas ciudades estaban pobladas por habitantes oriundos del país y no por israelitas, pues solo 20 años después de la devolución de esas ciudades a Salomón los israelitas volvieron a morar allí. Segunda de Crónicas 8, 2. Versículo 12. No le gustaron. Quizá Hiram había puesto sus ojos en la bahía de Aco o algunas otras tierras ricas en cereales, y quedó chasqueado cuando recibió un grupo de ciudades inferiores, tierra adentro. Parece que Hiram rehusó la dádiva de Salomón, y jamás tomó posesión de las ciudades. Versículo 13. Tierra de Kabul. Una ciudad llamada Kabul, a unos 14 kilómetros al sureste de Acre, se menciona en Josué 19, 27, en el territorio de Aser. Pero el territorio de Kabul estaba en Galilea, en el territorio de Neftalí. Hiram, mediante un juego de palabras, manifestó su descontento con la dádiva de Salomón. No se conoce la etimología exacta ni el significado de la palabra Kabul. Josefo afirma que la interpretación de la palabra, de acuerdo con el idioma fenicio, es lo que no agrada. Antigüedades 8. 5, 3. La palabra puede derivarse de la raíz aramea kbl, ser árido. Una tradición rabínica pretende explicar el nombre como proveniente de una raíz que significa engrillado o encadenado. Versículo 14. 120 talentos de oro. El ingreso anual de Salomón era de 666 talentos de oro, capítulo 10, 14. De modo que la suma que recibió de Hiram sería aproximadamente un sexto de su renta anual. Es imposible fijar con exactitud el valor monetario del talento. Una estimación basada en las últimas informaciones determinaría que el peso del talento es de 34,2 kilogramos. Versículo 15. Pleva. El resto de este capítulo consiste en breves notas históricas y explicativas, pero contiene algunos asuntos de gran valor. La leva a que aquí se hace referencia fue mencionada en el cap 5, 13 y 14. Este trabajo obligatorio se usó primero para la edificación del templo y después para el palacio y otras empresas. Milo. Se piensa que era una ciudadela o baluarte de Jerusalén. Puesto que David moraba en la fortaleza de la antigua ciudad jebusea capturada por él, y más tarde conocida como la ciudad de David, segunda de Samuel 5, 7 y 9, primera de Crónicas 11, 5 y 7. Quizá Milo era un baluarte de la ciudad cuando fue tomada por David. Probablemente estaba en el extremo norte de la ciudad. David, segunda de Samuel 5, 9, primera de Crónicas 11, 8, y Salomón, primera de Reyes 9, 24, primera de Reyes 11, 27, incrementaron las fortificaciones primitivas y más tarde Ezequías también hizo añadiduras. Segunda de Crónicas 32, 5. Otros han explicado que Milo era el terraplén de tierra entre los montes de Sión y Moria. El muro de Jerusalén. David fortaleció y extendió mucho las murallas de la antigua ciudad jebusea, edificando, alrededor desde Milo hacia adentro, segunda de Samuel 5, 9. Salomón efectuó más reparaciones y añadiduras con las que cerró ciertos puntos débiles de la defensa de la ciudad de David, primera de Reyes 11, 27. Reyes posteriores continuaron con las reparaciones y añadiduras hasta que finalmente el muro corría cerca del valle de Hinnom en el sur, Jeremías 19, 2, incluyendo una doble muralla en el sureste cerca de los huertos del rey, segunda de Reyes 25, 4, una muralla fuera de la ciudad de David por el este, al occidente de Gión, en el valle, y el muro de Ofel, que llegó a ser muy alto, segunda de Crónicas 33, 14. La puerta en el ángulo noroeste era una puerta importante llamada la puerta del ángulo, Jeremías 31, 38. Una sección de esta muralla del lado norte, que tenía, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, segunda de Reyes 14, 13, fue derribada por Joás de Israel durante el reinado de Amasías. Usías reparó y fortificó el muro edificando torres, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó, segunda de Crónicas 26, 9. Jase. Esta era una importante ciudad del norte, en las tierras altas, cerca de las aguas de Merom. Había sido la ciudad de Javín, jefe de la Confederación del Norte, Josué 11, 1. Después de su gran victoria sobre esa confederación, Josué quemó la ciudad, Josué 11, 13, y más tarde la asignó a Neftalí, Josué 19, 36. En vista de la importancia de la ciudad, que dominaba una ruta vital para una invasión desde el norte, Jase fue fortificada por Salomón. En los días de Peca fue capturada por Tiglat-Pileser III, segunda de Reyes 15, 29. Megiddo.
este era un baluarte importante de la parte meridional de la llanura de Esdraelón. Dominaba un paso entre las llanuras de Sarón y de Esdraelón. La ciudad se asignó a Manasés, pero esta tribu no pudo subyugar a los pobladores autóctonos. Josué 17, 11 al 13. Se menciona en el relato de la batalla entre los reyes de Canaán y Débora y Barak, Jueces 5, 19. Fue a Megiddo a donde huyó Ocosías cuando lo hirió Jehú, y allí murió. Segunda de Reyes 9, 27. En Megiddo murió también Josías cuando trataba de contener a las fuerzas de Necao de Egipto que iba rumbo al norte, hacia el Eufrates. Segunda de Reyes 23, 29. Megiddo ha sido completamente desenterrada. Entre las ruinas que se han excavado hay establos de piedra, con piso de cemento, para cerca de 500 caballos. Primero se supuso que eran del tiempo de Salomón, pero ahora se cree que eran los establos de Acab. Geser. Era un importante pueblo cananeo, en un bastión que se extendía dentro de la planicie marítima, a 10 kilómetros al oeste de Ajalón, sobre el límite de Efraín. Josué 16, 3. La ciudad fue asignada a los levitas. Josué 21, 12, pero no fue tomada en el tiempo de la conquista. Jueces 1, 29, aunque fue tributario durante un tiempo. Josué 16, 10. Ocupaba una posición estratégica en la llanura de Ajalón, un paso importante usado con frecuencia por los filisteos cuando entraban en las planicies centrales. Se menciona en varias ocasiones en relación con las batallas de David, segunda de Samuel 5, 25, primera de Crónicas 14, 16, primera de Crónicas 20, 4. Versículo 16. En dote. Geser fue tomada por Faraón y entregada como dote en ocasión del casamiento de su hija con Salomón. Se consignan obsequios de importantes territorios entregados como dote de bodas reales en el Antiguo Oriente. Versículo 17. Geser. Esta ciudad ha sido cuidadosamente desenterrada, y se ha confirmado plenamente. El relato bíblico de su destrucción y reedificación por el año 1000 a.C. Un interesante descubrimiento fue el de un túnel cavado en la roca que descendía por ella hasta una fuente en una cueva a 28,7 metros por debajo de la superficie de la roca y a 36,6 metros por debajo del actual nivel del terreno. También son notables las fortificaciones macizas de la ciudad, incluso torres, que más tarde fueron añadidas a los muros, posiblemente por Salomón. La Baja Bet-Orón. Había dos pueblos que se llamaban Bet-Orón, ambos situados en un paso montañoso entre el valle de Ajalón y Gabaón, en la altiplanicie central. La ciudad baja está a 19,2 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ascendiendo por el paso 2,8 kilómetros, a 225 metros por encima de la ciudad baja, está la alta Bet-Orón. Ambas ciudades fueron fortificadas por Salomón, segunda de Crónicas 8, 5. Después de vencer a los amorreos en Gabaón, Josué los persiguió por este lugar. Josué 10, 10 y 11. Los filisteos subieron por este paso para combatir con Saúl, primera de Samuel 13, 18, y también por este paso subió el general británico Allenby para combatir a los turcos en la Primera Guerra Mundial. Versículo 18. Baalad. Todavía no se ha identificado este pueblo. Está incluido con los pueblos de Ajalón y Ecrón en el límite de la planicie marítima, en el territorio originalmente asignado a Dan. Josué 19, 42 al 44. Josefo lo ubica cerca de Geser. Antigüedades 8. 6, 1. Tadmor. Tame, Tadmor en un pasaje paralelo, segunda de Crónicas 8, 4. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la ciudad a que se refiere. Algunos la han identificado con Tamar, ciudad mencionada por Ezequiel, como si estuviera en el límite meridional de la nueva tierra de Israel. Ezequiel 47, 19, Ezequiel 48, 28. No se conoce la ubicación exacta de esta ciudad, pero se piensa que estaba al sur del Mar Muerto. Por otro lado, hay una ciudad que se llama Tadmor, a 210,7 kilómetros al noreste de Damasco y a 179,2 kilómetros al oeste del Eufrates, en un oasis del desierto de Arabia. Las inscripciones de Tiglat-Pileseri mencionan esta ciudad una cantidad de veces, como que hubiera estado en la tierra de Amurru, Siria. Muchos años más tarde Tadmor quedó bajo el dominio de los romanos, quienes la llamaron con su nombre griego, Palmira, y a esta ciudad se refiere Josefo como a la Tadmor del desierto, que construyó Salomón. Antigüedades 8. 6. Un litro. La palabra hebrea tamar quiere decir palmera, significado que se preserva en el nombre posterior, Palmira. Por regla general, los eruditos no creen que el reino de Salomón hubiera alcanzado fronteras tan dilatadas. Pero en relación con la edificación de Tadmor en el desierto,
Crónicas informa que Salomón fue contra Hamad de Soba, y la tomó, segunda de Crónicas 8, 3 y 4. Se ha pensado que este lugar es una zona que está a unos 100 kilómetros al norte de Damasco y a unos 160 kilómetros al oeste de Tadmor Palmira, y su mención indicaría una campaña en la cual los israelitas dominaron toda esta zona septentrional. En Primera de Reyes 4, 24 se dice que el límite norte del reino de Salomón era Tifsa, una ciudad que se cree que estuvo en el Eufrates, a unos 160 kilómetros al norte de Tadmor. Todo esto parecería indicar que el reino de Salomón fue mucho más grande de lo que generalmente se ha admitido y que la Tadmor en tierra del desierto, Primera de Reyes 9, 18, bien podría haber sido la Tadmor Palmira del desierto del norte de Arabia. En tierra. Una frase que quizás se ha añadido para indicar con orgullo que esta ciudad fronteriza estaba dentro de los límites del extenso dominio de Salomón. Versículo 19. Quiso edificar. En el orgullo de su ambición y prosperidad, Salomón emprendió varios extensos proyectos de construcciones. Una descripción de algunos de ellos se da en Eclesiastés 2, 4 al 10, lo que incluía casas, huertos, jardines, estanques de agua. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, Ansioso de sobrepasar las gloriosas realizaciones de todas las naciones que lo rodeaban, la ambición de Salomón lo llevó a ocuparse de empresas que estaban contra los propósitos del cielo y de los mejores intereses del Estado. Las pesadas cargas colocadas sobre el pueblo pronto se volvieron intolerables y lo indujeron al descontento, la amargura y, finalmente, a la revolución. Versículo 21. Tributo. Leva, Biblia de Jerusalén. Trabajo forzado, impuesto para realizar las vastas empresas de construcciones de Salomón. Poco después de la conquista, algunos de los habitantes de la tierra debían pagar tributo, lo que continuó mientras Israel fue fuerte. Jueces 1, 28. David había sometido a trabajos forzados a muchos de los habitantes oriundos del país. Primera de Crónicas 22, 2. Versículo 22. A ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio. Esta exención no los liberó de ciertas clases de trabajo forzado. Salomón reclutó a 30.000 hombres, en todo Israel, capítulos 5, 13 y 14. Aunque se hicieron esfuerzos para que este servicio fuera lo más llevadero, se produjo un vivo resentimiento que fue una de las principales acusaciones contra el trono en el tiempo de la muerte de Salomón, capítulo 12, 4, y dio como resultado el apedreamiento de Adoram, que estaba a cargo de la leva, capítulo 12, 18. Hombres de guerra. Sin embargo, en líneas generales se hizo el esfuerzo para tratar a los hijos de Israel como a una raza superior y dominante. Fueron elegidos para ser los guerreros del rey y cortesanos, directores de las diversas empresas y comandantes de sus carros y jinetes. Pero a medida que crecía el poder absoluto del rey, se convertía cada vez más en un déspota opresor y endurecido. Sus favoritos se volvieron arrogantes y vanidosos, y la condición de los menos favorecidos se convirtió tal vez en una servidumbre real, aunque no lo fuera de nombre. Como resultado, el descontento se ahondó y difundió. Versículo 23. Jefes. Puesto que Salomón tenía 3.300 principales oficiales, ver comentario capítulo 5, 16, los 550 jefes mencionados aquí tienen que haber sido de una categoría superior. En Segunda de Crónicas 8, 10 se dice que los gobernadores principales de Salomón eran 250 y que sus capataces en total eran 3.600, Segunda de Crónicas 2, 18. De modo que Reyes y Crónicas concuerdan en el número total de esos funcionarios, pero varían en cuanto al número que había en cada una de las dos categorías. Versículo 24. A su casa. En Segunda de Crónicas 8, 11 se da la razón de este traslado, porque aquellas habitaciones donde ha estado el arca de Jehová son sagradas. Puesto que se había llevado el arca a la ciudad de David, 2 Samuel 6, 12, es evidente que Salomón consideraba como sagrada toda la zona y que no era adecuada para que fuera la morada de su esposa extranjera. Se ha sugerido que esta nueva residencia real quizá estuvo en el monte al oeste de la zona del templo y que entre ellas estaba el valle Tiropeón. Versículo 25. 3 veces cada año. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, Segunda de Crónicas 8, 13, las 3 importantes fiestas anuales a las que debían asistir en Jerusalén todos los hebreos varones del país, Éxodo 23, 14 al 17, Deuteronomio 16, 16. Ofrecía Salomón. Algunos han supuesto que este versículo indica que Salomón oficiaba como sacerdote 3 veces al año cuando ofrecía sacrificios y quemaba incienso, pero no hay nada en la Biblia que justifique esta opinión.
Del hombre que traía un sacrificio se dice que lo ofrecía, Levítico 2, 1, Levítico 3, 1, 3, 7, 9 y 14. En relación con los sacrificios ofrecidos después de la dedicación del templo, se añade que los sacerdotes desempeñaban su ministerio, segunda de Crónicas 7, 5 y 6. En tales ceremonias quizás Salomón no fue más allá que cualquiera del pueblo común al ofrecer incienso o sacrificio, permitiendo que los sacerdotes realizaran las funciones que les eran privativas, Levítico 1, 7, 8 y 11, Levítico 2, 2, 9 y 16, Levítico 3, 11 y 16, Levítico 10, 1 y 2, Números 16, 1 al 7, Números 17 al 40. Versículo 26. Esión Geber. Este lugar, situado en el extremo norte del Golfo de Acaba, era un puerto marítimo de Edom en uno de los brazos del Golfo Arábigo. Los israelitas acamparon cerca de allí en sus andanzas por el desierto, Números 33, 35, Deuteronomio 2, 8. El sitio que ahora se halla a unos 450 metros del mar era Esión Geber, un suburbio y centro comercial relacionado con él. Se desenterró un edificio que primero se identificó como una fundición pero después como un depósito fortificado. En ese sitio también se encontraron varios artefactos de cobre. Ver Deuteronomio 8, 9. Es indudable que Salomón dominaba la ruta comercial terrestre de Palestina a Arabia y la ruta marítima a Ofir. El anhelo de dominar esas rutas quizá fue una de las causas principales de contiendas entre Israel y Edom. Saúl luchó contra Edom, 1 de Samuel 14, 47, y David ubicó allí guarniciones, 2 de Samuel 8, 14, 1 de Crónicas 18, 13. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Geber, 1 de Reyes 22, 48. En los días de Joram, Edom se sublevó contra Judá y tuvo su propio rey, 2 de Reyes 8, 20. Amasías luchó con éxito contra Edom, 2 de Reyes 14, 7, y su hijo Azarías reedificó a Elat, y la restituyó a Judá, 2 de Reyes 14, 22. Elot. A veces se escribe Elat. Un lugar del Golfo de Acaba cerca de Esión Geber. El nombre sobrevive en Eilat, ciudad moderna cercana a este lugar. Versículo 27. Envió Hiram. Los hebreos no eran un pueblo de navegantes marítimos. Por eso Salomón empleó marineros fenicios, así como los egipcios empleaban marineros de Biblos en sus diversas empresas comerciales en la zona del Mar Rojo. Versículo 28. Ofir. Hoy se tiene por segura la identificación de Ofir con Punt. Se ubica aproximadamente a Punt en lo que ahora se conoce como Somalia, en la costa noreste del África. Además de oro, también se traían de allí madera de sándalo y piedras preciosas, capítulo 10, 11, y también probablemente plata, marfil, monos y pavos reales, capítulo 10, 22. Hay un registro de que la reina egipcia Hatshepsut envió una expedición a Punt para traer árboles de mirra para su templo. Los navíos de la reina egipcia también trajeron de allí ébano, marfil, oro, canela, pieles de panteras, monos y mandriles. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Reyes capítulo 9.